Para esta lección, por fin vamos a utilizar lo que hemos ido aprendiendo durante el curso para construir la aplicación que nos pusimos como objetivo al inicio. Para construirla, pues vamos a tener que interactuar con el DOM y con los distintos elementos que creamos en el formulario. Antes de empezar, vamos a hacer un par de cosas rápido para empezar desde cero. Primero, vamos a eliminar el archivo test.ts que creamos en la lección anterior. Y también vamos a tener que eliminar el archivo test.js de la carpeta build. Y también vamos a eliminar este console log que tenemos en el index.ts. Guardamos y ahora sí, listos para programar. Recordemos rápidamente lo que hace nuestra aplicación. Es un registro de movimientos financieros, pues muy sencillo. En resumen, tenemos un formulario con distintos campos y al hacer submit del formulario, los valores de esos campos van a registrarse dentro de esta tabla que tenemos acá abajo. Para obtener el valor de estos campos o de cualquier campo de un formulario, nosotros normalmente utilizamos JavaScript para hacer un query del documento y obtener esos valores. Hagámoslo como si estuviéramos usando JavaScript para obtener primero este campo de texto, el de D hacia A. Si revisamos nuestro HTML, nosotros asignamos con un ID de toFromInput a este campo y entonces este es el selector que podemos utilizar. Escribamos entonces const toFromElement es igual a document.querySelector y vamos a pasar el selector de ID toFromInput. Y ahora vamos a hacer un console.log de este campo, toFromElement. Voy a guardar y bueno, no tenía corriendo el compilador, entonces corremos npm runDef en la consola. Vemos que el código se compiló sin problemas, no vemos ningún error. Y si vamos a la consola de la aplicación y hacemos hover sobre el elemento al que le hicimos console.log, vemos que se hace referencia al objeto correcto, bueno, al campo correcto. Ahora lo que quiero hacer es obtener el valor de este campo. Normalmente con JavaScript lo hacemos con la propiedad .value del elemento. Pero en este punto vemos dos errores aquí diferentes. Uno en toFromElement y el otro en el .value. Resolvamos este primero que indica que este objeto posiblemente es nulo. Y por lo tanto pues no podríamos obtener una propiedad .value de nulo. ¿Por qué es que dice esto? Bueno, lamentablemente TypeScript no tiene forma de ver si un elemento dentro de un documento HTML existe con el ID que nosotros especificamos. Recordemos que si nosotros hacemos un query selector con un ID que no existe en un documento, pues lo que nos retorna la función es nulo. Nosotros sabemos que en este caso sí nos va a devolver un elemento porque nosotros escribimos el HTML y lo estamos viendo, pero TypeScript no tiene forma de conectarse con el documento HTML. Esto lo vamos a solucionar agregando un signo de exclamación aquí, justo al final de la sentencia. Este signo de admiración es el operador de aserción no nula. Operador de aserción no nula. O no nulo, probablemente. En palabras sencillas, con este operador le estamos diciendo a TypeScript que esta expresión no va a ser nula. Y con esto ya vemos que se resolvió el primer problema. Si hacemos hover sobre el siguiente error, vemos que dice que la propiedad value no existe en el tipo element. Como hemos visto en lecciones anteriores, TypeScript normalmente infiere el tipo de dato de una variable basado en la función que está retornando ese valor. Por eso aquí toFromElement es de tipo de dato element, que parece ser un elemento como genérico y que no contiene la propiedad value dentro de su tipo o dentro de la definición de su tipo. Ahora vamos a hacer o a seguir otro ejemplo. Vamos a decir const another input es igual a document.querySelector y en vez de pasar un selector con ID, nada más vamos a pasar el selector de input. Esta sentencia entonces pues nos va a retornar el primer elemento dentro del documento HTML que sea de tipo input y vamos a hacerle console log a ese elemento. Another input. Si volvemos a la consola de la aplicación, vemos que el elemento que nos devuelve, bueno, es justamente por casualidad el mismo elemento que habíamos seleccionado antes, pero todo funciona normal. Y si ahora volvemos al código, vemos que el tipo de dato de esta variable
es HTML input element en vez de nada más element. Y de hecho se nos olvidó aquí el operador de signo de admiración. Ahora sí, solo es el tipo de dato HTML input element, al contrario de solo el tipo de dato element. Y si intentamos hacer console log de la propiedad value de este tipo de dato HTML input element, no tenemos el error que teníamos antes. Todo esto sucede porque TypeScript también viene con tipos de dato por defecto para elementos del DOM. TypeScript sabe cuando pasamos el selector input a query selector que el elemento que va a retornar esa función va a ser únicamente HTML input element. Si modificáramos el selector y decimos que en vez de un elemento de tipo input nos devuelva un elemento anchor de enlace, el tipo de dato que devuelve esa función va a ser HTML anchor element. Y ahora pues nos está mostrando un error porque la propiedad value no existe dentro de un elemento de un tipo anchor. Pero bueno, con el IntelliSense de VS Code podríamos explorar todas las propiedades que sí vienen dentro de este tipo de dato. Por ejemplo, podemos buscar la propiedad href, podemos buscar la propiedad innerHTML, y si guardamos este cambio y volvemos a la consola, vemos que lo que se nos imprime es la sentencia o el string webtutoriales, que es justamente el innerHTML del único enlace que tenemos en la aplicación. Entonces, ya sabiendo todo esto, si volvemos al código y queremos obtener el valor de este elemento en específico, pues una cosa que podríamos hacer es nada más cambiar el selector a tipo input y hacer console log de la propiedad value de ese elemento. Esto sirve pues para este campo en específico, pero si tenemos más elementos de tipo input y queremos obtenerlos y queremos capturarlos, vamos a tener problemas. Entonces esta solución no es nada escalable. Lo que vamos a hacer en vez de hacer esto es utilizar algo que se llama typecasting. Con typecasting manualmente le vamos a decir a TypeScript que el elemento que va a retornar esa función es de tipo HTML input element. Entonces volvamos al selector anterior, que era toFrom input, creo. Con typecasting ya no vamos a ocupar este operador y escribimos as HTML input element. Vamos a eliminar esta otra sentencia que tenemos por aquí para que no nos estorbe, pero vemos que ya podemos hacer referencia al punto value sin ningún error, y si hacemos hover sobre esta variable, vemos que es efectivamente HTML input element. Y si guardamos este cambio, bueno, no se imprime nada en la consola porque en este momento el valor de este campo pues es una hilera vacía, por eso no se imprime nada. Ahora pasemos a intentar capturar todos los elementos del DOM que ocupamos de este formulario. Ya tenemos el elemento toFrom de Asia, pero antes de eso tenemos este campo de tipo select para si un movimiento que queremos registrar es un débito o es un crédito. Entonces en el código escribamos const credit debit element es igual a document.querySelector. El selector que vamos a pasar es el selector de ID credit debit select. Y vamos a hacer typecasting as HTML select element. Y voy a cambiar aquí porque ya se me está acabando el campo dentro del editor de texto. No voy a ser tan explícito diciendo element, nada más voy a decir credit debit o toFrom. Y voy a cerrar aquí el explorador para tener más campo todavía. El siguiente campo que hay que capturar es el input para la cantidad de dinero, que si revisamos el HTML tiene un ID de amount input. Entonces en el código decimos const amount es igual a document.querySelector. El selector que vamos a pasar es el ID amount input y vamos a hacer typecasting as HTML input element. El siguiente campo que tenemos es el campo para los detalles del movimiento. Si revisamos el HTML vemos que tiene un ID de detalles, entonces eso lo utilizamos como selector. Decimos const details es igual a document.querySelector. El selector que pasamos es el ID
details y decimos as HTML text area element, porque este elemento es un elemento text area. Este elemento es HTML select element porque este campo es justamente de tipo select. Por eso fue que lo hicimos así. El siguiente elemento que tenemos en el formulario es este checkbox que está por acá, que si revisamos el HTML, ¿dónde está? Aquí está, no tiene ningún ID, entonces asignémosle un ID de send email y en el archivo TypeScript entonces decimos const send email es igual a document.querySelector con el ID send email as HTML input element. Recordemos que este checkbox es de tipo input. Y por último, lo que vamos a hacer es capturar todo el formulario completo para poder escuchar el evento submit cuando hacemos clic al botón. Y cuando ese evento sucede, más adelante en el curso vamos a guardar esos valores en esta tabla. Entonces volvamos al código y digamos const form de formulario es igual a document.querySelector. Revisemos si tiene un ID el formulario, no tiene ningún ID, entonces asignemos un ID de form para mantenerlo sencillo. Entonces ID form y hacemos typecasting as HTML form element. Y con este último cambio ya tenemos referencia de todos los elementos que ocupamos para agregar la funcionalidad de la aplicación. Lo que vamos a hacer es un console log, pero en vez de los valores vamos a hacer console log de cada uno de los elementos. Entonces el primer elemento, credit debit, el siguiente to from, el siguiente amount, el siguiente details, send email y por último form. No vemos ningún error, guardamos los cambios, nuestro código compiló sin problemas. Y si volvemos a la consola de la aplicación, vamos a poder hacer hover sobre cada uno de los elementos y todos deberían estar referenciados. Tenemos el select, tenemos el input de Asia, el input de la cantidad, el input de los detalles, el checkbox y todo el formulario completo. Listo mundo, con esto vamos a ir terminando esta lección. Como dije, ahora que tenemos la referencia de todos los campos y del formulario, vamos a poder agregar la funcionalidad de tomar el valor de cada uno de los campos y guardar un registro en la tabla que tenemos por acá abajo. Eso lo vamos a empezar a hacer en el siguiente video. Y como siempre, si te gustó la lección, no te olvides de hacer clic en el botón de like y suscribirte a Webtutoriales para que no te perdas el siguiente. ¡Nos vemos!